En este ejercicio nos dicen que escribamos las siguientes expresiones como potencias de base positiva. Como vemos, en este caso, recordad que la base es este número de aquí y el pequeñito es el exponente. En este caso la base es negativa y nos piden que transformemos esta potencia en otra potencia, pero con base positiva. En este caso el exponente es par. Entonces nosotros siempre sabemos que no importa el signo que lleve dentro la base, si el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Por lo tanto, podemos expresar este menos 3 elevado al cuadrado como 3 elevado al cuadrado, porque nos va a dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque el exponente es par. Si el exponente fuese impar, sería diferente. Entonces, esto es lo mismo que esto. Menos 3 elevado al cubo, aquí tenemos una base negativa y tenemos un exponente impar. Entonces, cuando el exponente es impar, sabemos que el resultado, si la base es negativa y el exponente es impar, sabemos que el resultado va a ser negativo. Entonces, como ya lo sabemos, ponemos el menos porque va a ser negativo y después la potencia va a tener el valor que tenga, en este caso 3 elevado al cubo. Esta vez ya no le ponemos paréntesis porque este menos ya no se ve afectado por el cubo. Porque para eso lo hemos sacado para fuera del paréntesis, para que no le afecte. Sabemos que ya va a ser un número negativo. En este caso tenemos base negativa, exponente par. Entonces, para transformar esto en una base positiva, pues como el exponente es par, ya sabemos que va a dar positivo. Entonces ya no nos hace falta poner el menos, porque menos por menos es más. Menos 5 elevado al cubo, para transformar esto, el menos 5, en una base positiva, tenemos que mirar si el exponente es par o es impar. En este caso es un exponente impar. Entonces, como es impar, el resultado nos va a dar negativo. Entonces, como nos va a dar negativo, ya ponemos el menos y la potencia va a ser 5 elevado al cubo. El menos ya no está dentro de la potencia, la base ya no es menos 5 en este caso, la base es 5, pero el menos está afuera, porque el resultado va a ser negativo, pero la base es positiva, la base es 5, no menos 5 en este caso. Menos 7 elevado al cuadrado, como tenemos una base negativa y el exponente es par, sabemos que el resultado va a ser siempre positivo. Entonces podemos dejarlo positivo porque nos va a dar exactamente igual. Menos 7 elevado al cubo, pues aquí en este caso base negativa y exponente impar. Entonces ya sabemos que el resultado que nos va a dar va a ser negativo, ya sin el paréntesis. Y el número que nos va a dar es 7 elevado al cubo. Y aquí ya tenemos la base. Como veis, el menos ya no está incluido en la base porque la base ya no tiene el paréntesis. Entonces el menos ya no estaría dentro de la base. La base sería el 7. Y 7, lo que es la base, sería positivo. Base negativa, exponente par, le podemos sacar el signo. Base negativa, exponente par, le sacamos el signo. Base negativa, exponente par, le sacamos el signo. ¿Qué pasa cuando el exponente es impar? Pues que podemos sacar el paréntesis y mantener el signo. Dejamos como está todo, quitándole el paréntesis y ya está, cuando el exponente es impar. Y vamos ya con el último ejercicio, y en este nos dicen: escribe el resultado en forma de potencia de base positiva. Entonces, en el primer ejemplo tenemos una división de potencias y estas potencias tienen la misma base, ¿veis? Menos 5 y menos 5. Entonces vamos aquí a aplicar una de las propiedades de las potencias que vimos anteriormente, que es la siguiente: a elevado a n
entre a elevado a m es igual a elevado a n menos m. Esto quiere decir que si dividimos potencias de la misma base, dejamos la misma base y restamos los exponentes, el primero menos el segundo. Entonces, aplicamos esta propiedad a este ejemplo y ponemos la misma base y restamos los exponentes. Esto nos quedaría menos 5 elevado a 3. Aquí tenemos una potencia de base negativa y lo que nos piden en este ejercicio es que transformemos esta potencia en otra, pero con una base positiva. Entonces, para transformar una potencia de base negativa en una potencia de base positiva, tenemos que fijarnos en el exponente. Si el exponente es par, el resultado va a ser positivo, y si el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. En este caso el exponente es impar, porque el 3 es impar, entonces el resultado va a ser negativo, y así ya podemos quitar el paréntesis, y aquí ya tenemos una base positiva de la potencia, porque este menos ya no forma parte de la potencia. Recordad que para que forme parte de la potencia necesitaríamos un paréntesis, como sería este caso. Menos 10 elevado a 5 entre menos 10 elevado a 3. Para hacer esta operación vemos que tenemos una división de potencias con la misma base, es el caso de arriba. Entonces ya sabemos que dejamos la misma base, que es menos 10, y restamos los exponentes, 5 menos 3. Y esto nos quedaría menos 10 elevado a 5 menos 3, que son 2. Como en el caso de antes, tenemos que transformar esta potencia que es de base negativa en una potencia de base positiva. Para ello, miramos el exponente y comprobamos si es par o impar. En este caso es par. Entonces sabemos que esta potencia va a tener un resultado positivo. Entonces podemos eliminar el menos y dejarlo como 10 elevado al cuadrado. Menos 20 elevado a 5 entre menos 20 elevado a 3. Aquí volvemos a tener una división de potencias que además tienen la misma base. Entonces, aplicamos la propiedad anterior, dejamos la misma base y restamos los exponentes, el primero menos el segundo. Y aquí nos quedaría menos 20 elevado a 2. Y para transformar esta potencia de base negativa en una potencia de base positiva, como siempre, nos fijamos en el exponente. Este exponente es par, entonces sabemos que el resultado de la potencia va a ser positivo y que podemos eliminar este menos. Entonces nos quedaría 20 al cuadrado. En este caso tenemos una multiplicación de potencias, pero vemos que no tienen la misma base porque el primer factor tiene una base negativa, menos 6, y el segundo es positiva, más 6. Entonces, lo que podemos hacer aquí es transformar este primer factor en una potencia de base positiva. Entonces, como siempre, nos fijamos en el exponente que es par y sabemos que el resultado de esta potencia va a ser positivo. Entonces podemos eliminar el menos y dejar esta potencia como una potencia de base positiva. Ponemos lo demás y aquí podemos aplicar otra propiedad. Y esta propiedad nos dice que si tenemos dos potencias multiplicándose y esas potencias tienen la misma base, dejamos la base como está y sumamos los exponentes. Entonces aplicamos esta propiedad a este caso y nos quedaría la misma base y tendríamos que sumar los exponentes, porque aquí las potencias se están multiplicando. Y el resultado sería 6 elevado a 5. Aquí tenemos otro caso de una multiplicación de potencias que no tienen la misma base porque la primera tiene una base negativa y la segunda tiene una base positiva.
Entonces tenemos que transformar la primera potencia de base negativa en una potencia de base positiva y como siempre nos fijamos en el exponente. Como es par, nos va a quedar positivo y ya ponemos 3 elevado a la cuarta. Ponemos lo que queda, 3 elevado al cuadrado, aplicamos la propiedad anterior, dos potencias de la misma base que se están multiplicando, dejamos la base como está y sumamos los exponentes. Ya nos queda 3 elevado a 6. Y ya por último, otra vez tenemos una multiplicación de potencias que no tienen la misma base, pero que sí que podemos transformar la primera de ellas, que tiene base negativa, transformarla en una potencia de base positiva y luego ya sí que tendríamos la misma base en las dos. Entonces transformamos esta potencia, miramos el exponente que es impar y ya sabemos que nos va a quedar negativa la potencia y luego ya ponemos 2 elevado a la quinta. Este menos no formaría ahora parte de la potencia. Para que forme parte de la potencia tiene que estar entre paréntesis. Entonces aquí la base es positiva y no negativa. Ponemos lo que falta y aquí tendremos que tener cuidado porque estamos multiplicando dos números, uno negativo y uno positivo. Y ya sabemos que para multiplicar números con distinto signo, el resultado nos va a ser siempre negativo. Entonces ya ponemos el menos y ahora aplicamos la propiedad para las potencias. Tienen la misma base y como se está multiplicando, tenemos que sumar los exponentes. Como vemos, el menos sigue quedando fuera de la potencia. La potencia es positiva, porque el menos queda fuera de la potencia, pero el resultado, el número que nos va a dar, es negativo.